Bien, nuevamente estamos por acá, Granados y sus problemas, después de un receso muy largo, de algunos meses. Bueno, pues ahorita sí vamos a hacer ejercicios porque vienen los exámenes finales. Este problema es de torcas y equilibrio estático a final de cuentas. A final de cuentas viene siendo una combinación de primera y segunda condición de equilibrio. Bueno, dice una barra uniforme de 160 newtons. Newtons es unidad de fuerza, por lo tanto me están dando su peso, no su masa. Se mantiene horizontal gracias a que dos cuerdas la sujetan del techo, las cuales se mantienen verticales. Calcula la tensión en cada cuerda si están colocadas como se indica en la figura. La barra tiene una longitud L. Entonces aquí tenemos la barra de longitud L desde el punto A hasta el punto B. El punto C sería donde la cuerda T1 lo está jalando, genera una tensión T1 precisamente hacia arriba. Si cortamos esta cuerda, la viga se va a mover y va a quedar vertical, sostenida por T2. Si cortamos la otra cuerda, ahora se va a mover en sentido contrario, quedando totalmente vertical o a lo mejor pega con el techo. Entonces, ¿qué están haciendo esas dos cuerdas? Jalando hacia arriba. T1 y T2 jalan hacia arriba a la viga. Punto A, punto B, punto C. Y entonces está el peso que actúa verticalmente hacia abajo en el centro de la viga, W, que es un dato que ya me dieron. Entonces la longitud del punto A donde está concentrado el peso que actúa vertical es la mitad de la longitud, L sobre 2. La longitud total es L. Y esta longitud del punto A donde actúa T1, dijimos, es L sobre 5. Obviamente, esta otra longitud sería 4/5 de L, a donde actúa T2, ¿de acuerdo? Entonces voy a calcular las tensiones T1 y T2. Son dos incógnitas. Con suma de fuerzas en Y solamente podría plantear que el peso W es equivalente a la suma de T1 y T2. No me permite resolver porque tengo dos incógnitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantear la suma de torcas. Bueno, entonces vamos a hacer otro dibujito. Este es el punto A, el punto C y el punto B. Y entonces hay que ver dónde me conviene hacer suma de torcas de tal manera que me permita resolver una de las incógnitas. No me conviene hacer suma de torcas en el punto donde está el peso, porque estaría eliminando ese dato que ya tengo. Entonces vamos a hacer suma de torcas en el punto C. ¿Por qué? Porque T2 que actúa en ese punto no va a generar torca. Esa no genera torca, no tiene brazo de palanca. Y entonces va a haber dos torcas, la que genera el peso que va hacia abajo. Y respecto al punto C es como si tuviéramos una manecilla de un reloj que está girando así, en sentido horario. Entonces esto generaría una torca, que es la generada por el peso W de la viga. Vamos a considerarlo este sentido positivo, sentido antihorario positivo. ¿Y qué otra fuerza hay? Pues T1, que actúa verticalmente hacia arriba. Y entonces ahora la manecilla es más larga y ahora trataría de girar por el efecto de esa T1 así. Entonces esto va a generar una torca en sentido contrario. Esta es la torca 1 generada por la tensión 1 y ese sentido horario sería negativa. Entonces tenemos que plantear la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torcas, ¿en qué punto? En el punto C, que es donde me convino hacer el análisis, igual a 0. La torca positiva es la torca generada por el peso W y le restamos la torca negativa, que es la torca generada por la tensión 1 y esto es igual a 0. Y entonces hay que ahora definir los brazos de palanca. Para el peso W, el brazo de palanca es la mitad de la viga porque actúa exactamente en el centro. Y entonces me quedaría que la torca generada por el peso es precisamente el peso multiplicado por L sobre 2. Y la torca generada por la tensión 1 es la tensión 1 multiplicada por su brazo de palanca. ¿Y cuál es el brazo de palanca para T1? Pues ya habíamos dicho aquí que la longitud es 4/5 de L. Entonces aquí es 4L sobre 5. Y entonces sustituyo en mi ecuación de torcas y me va a quedar el peso W multiplicada por L sobre 2 menos
T1 por 4L sobre 5 igual a 0. ¿Qué ocurre aquí? Que yo tengo L. Yo no quiero fracciones, entonces puedo multiplicar todo por, o dividir entre L y multiplicar hasta por 10. Pero ahorita nada más lo que vamos a hacer es dividir entre L, desaparece la L. Y vamos a despejar T1. Entonces aquí va a quedar W entre 2 y T1 pasa al lado derecho multiplicado por 4 quintos. Y entonces ahora sí vamos a multiplicar la ecuación por 5 cuartos. Lo único que hice es poner del lado derecho la tensión, que es mi incógnita, pero tiene el coeficiente 4 quintos, multiplico por 5 cuartos, y aquí va a ser 5 W dividido entre 2 por 4, 8, igual a 5 entre 5 se hace 1, 4 entre 4 no es 1. Y ahora más voy a sustituir. 5, ¿cuánto era el peso? 160 newtons, dividido entre 8. 16 entre 8, 2. 160 entre 8 es 20. Por 5, 100. T1 vale 100 newtons. Ya está T1. Necesito T2. Y aquí de las dos opciones, T1 pues es esta nada más. No hay otra. T1 vale 100. Vamos a comprobar que debe dar 60. Yo sé que por suma de fuerzas en Y igual a 0, solamente hay 3 fuerzas. T1, T2 que van verticales hacia arriba, T1 más T2 y le restamos el peso W. T1 ya lo conozco, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces T1 ya lo conozco, T2 la despejamos y va a ser el peso W, se suma del lado derecho y se resta T1. T2 va a ser los 160 newtons menos T1 que valía 100 newtons, o vale 100 newtons, y T2 da el resultado de 60 newtons. ¿Por qué me dan? Esta es la opción D, es la respuesta correcta. ¿Por qué me dan la opción de 80 y 80? Porque a veces el joven considera que las tensiones son iguales y no hace suma de torcas, y se fue, ya la arreglo. La otra de 60 y 100 está intercambiando los valores. El de 100 es la T1, no la T2. Y T2 es la de 60, no la de 100. Entonces ahí se está equivocando al elegir mal las opciones. Y la otra de 20 y 160 pues pudo haber sido porque en lugar de multiplicar por 4 quintos de L, hubiera sido 1 quinto de L aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya hubiera sido otro resultado diferente. Ahí le dejamos, esperemos que este problema de torcas le sirva a estudiar.